desobiratutakoen, eraildakoen senitartekook, oroimenerako elkarteetakook, elkarte memorialistatakok, Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren ordezkariok, baita Jaurlaritzaren kideok saretenok, baina batez ere gaurko honetan bai Biomik, Euskal Herriko Unibertsitatearen Biomik eta baita Arantzadi elkartearen goi arduradunok. Egun on guztioi Gogora Institutura etorritakoagatik, Gogora Institutotik egindako gonbidapenari erantzunez, jaun Andreok, egun on guztiok. Gure esker ona gaur oroitzen eta omentzen dituen biktimen senitarteko guztiei. Hemen elkartu edo etxetik aurkezpen hau jarraitzen ari zaretenok, jaso ezazue gure elkartasuna eta agurrik sentituena. Gaur, lehen mailako helburu batek elkartzen gaitu. 4 pausutan azalduko dut. Gerra bidegabe eta tragiko baten oroimen bizia, biktimekiko zor moralaren sentimendua, familiek beren senitartekoen oroimena gogoratzeko duten eskubidea, eta guztion artean memoria izango duen etorkizuna eraikitzeko konpromisoa. Egia esan, pandemiaren eraginez, garai zailak bizi ditugu, bereziki zailak. Baina egoera honetan ere, gerra garaian gertatu zena gogoratu nahi izan dugu. Azken finean, atzo, gaur eta bihar gure oraina eta etorkizuna finkatzeko oinarri sendoak eta printzipio etikoak behar ditugu. Hoy nos reúne un objetivo de gran calado institucional y social, el sentimiento de deuda moral hacia las víctimas y el derecho de las familias a recuperar sus restos y honrar su memoria. Nuestro compromiso es construir un futuro con memoria, asentado sobre unas bases sólidas, principios éticos y convicciones firmes. En este acto ponemos en valor 2 principios éticos. La dignidad de cada persona como valor fundamental y piedra angular de nuestro modelo de sociedad, y el derecho a la memoria de todas y todos como garante de un futuro de convivencia en paz y libertad. Estamos restituyendo la memoria y los derechos de las 110 víctimas exhumadas, 27 de ellas identificadas. También el derecho de sus familias, que ven cumplido el más elemental de sus anhelos, saber dónde se encontraban los restos de sus seres queridos. Nuestro compromiso y deber es restituir este derecho a las víctimas de la guerra. En este acto estamos saldando una deuda con esas 110 víctimas exhumadas. No solo con ellas, saldamos una deuda con la memoria y los derechos de toda una generación truncada por un alzamiento militar contra un régimen legítimo, una generación que luchó por un país y unos principios, una generación representada por un lehendakari y un gobierno vasco referente y símbolo de la defensa de los valores democráticos y de la libertad. No queremos, no podemos, no debemos olvidar. No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Memoria sí, pero no para el odio, la venganza o la confrontación. Memoria sí, para la verdad, el reconocimiento y la dignidad. Memoria sí, para la convivencia. Euskaldunok egia ezagutu eta ezagutarazi nahi dugu. Interes hori egon badago. Adibidea da, gerra zibilean hildako biktimei buruzko webguneak piztu duen interesa. Astebetean, 20.000 bisita baino gehiago jaso ditu. Argi dago, ez dugu ahaztu nahi. Argi dago ere, ez dugula ahaztuko. Etorkizuna biktima guztien oroimenaren eta duintasunaren gainean eraiki nahi dugu.
En solo una semana, la web sobre víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi ha recibido más de 20.000 visitas. No queremos olvidar, no vamos a olvidar. Vamos a construir nuestro futuro sobre la memoria y la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas. Este Instituto Gogora representa los principios de nuestro modelo de convivencia. Memoria para la convivencia. Convivencia sustentada en la defensa y promoción de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas. Memoria basada en el conocimiento y reconocimiento de lo sucedido hace 10 años y en todas las décadas anteriores, hasta remontarnos a 8 o 9 décadas, hasta remontarnos en la memoria reciente hasta la guerra civil. No tengo duda de que este era el deseo de nuestros antepasados y familiares, el anhelo de las propias víctimas a las que hoy restituimos memoria y dignidad. Este es también el deseo que hemos compartido esta semana, en el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F. El deseo de que se conozca toda la verdad con transparencia, sin secretos ni reservas, al servicio de que algo así no pueda volver a repetirse jamás. La verdadera transición habrá culminado cuando se reconozca la memoria y dignidad de todas las víctimas de la guerra y el franquismo. Amaitzera noa. Etorkizuna ez da paper zuri bat. Etorkizunak gure memoriaren orriak inprimatuta dauzka. Duela 7 urte Gogora Institutua jarri genuen martxan. Hau da, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua. Horiek dira gure ereduaren funtsezko printzipioak. 3 oinarri berezienak, etorkizun sendoa, osoa eta bizia eraikitzeko. Bizikidetzan eta pertsona guztientzako eskubide guztien defentsa oinarritutako memoria sendoa, osoa eta bizia. Horixe izango zen gaur oroitzen ditugun gure arbasoen eta senideen nahia eta ametsa. Gaur Gogoran bat eginik, biktimen eta beraien familia kideen eredua, jarrera eta duintasuna eskertzen eta aitortzen dugu. Eskerrik asko. Civil. Un plan cuyos primeros antecedentes se sitúan allá por el 2003. Perdón, en realidad tenemos que remontarnos 2 décadas antes. Tras la muerte del dictador, familiares y gudaris iniciaron de forma voluntarista la dignificación de las víctimas de la guerra. Emocionantes encuentros se produjeron ya entonces en Nafarroa o en los otros territorios vascos. Sus compañeros gudaris exhumaron a muertos en combate en el sangriento Pinar de Sierradarmendi. Nunca les olvidaron. Familiares trasladaron también, por ejemplo, los restos del poeta Lauaxeta hasta Munguía. Volvamos al año 2003. La firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi se marcó como objetivo localizar, recuperar y tratar de identificar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Euskadi. Aranzadi supo garantizar desde un principio la metodología científica aplicada a las exhumaciones. Desde aquel 2003 han pasado 18 años. 18 urtek bi gauza azpimarratzeko aukera ematen didate. Euskadiren izaera, aitzindaria, memoria historikoari dagokienez, eta bigarrenik, Aranzadi zientzia elkartearen lan zientifiko baliotsua zeinarekin Gogora institutuak lankidetza hitzarmen emankorra izaten jarraitzen baitu. 18 años que me dan pie para subrayar 2 cosas. El carácter pionero de Euskadi en relación con la memoria histórica y, en segundo lugar, el valioso trabajo científico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con quien el Instituto Gogora sigue manteniendo un fructífero convenio de colaboración. Al trabajo tenaz y eficaz de los equipos humanos de Aranzadi se unieron sus persistentes aliados de Euskal Prospekzioa Taldea. Y la red germinó con la colaboración activa de personas, familiares y entidades.
Numerosas asociaciones memorialistas locales habéis sabido, también arrimar el hombro. Gracias a todo este trabajo colaborativo ha sido posible hoy llegar aquí. Guztioi, mila esker. Eskerrik asko gaur gurekin zaudeten guztioi, talde zabalago baten ordezkari zareten guztioi, lan goresgarri hori posible egin duen kolektibo baten ordezkari zareten guztioi. Muchísimas gracias también a las familias y representantes de asociaciones memorialistas que seguís hoy este acto también por streaming. Tengo la impresión de estar dando cuenta de un trabajo en equipo bien hecho. Una labor que está finalizando en Euskadi cuando por fin y afortunadamente en el Estado empieza a iniciarse una nueva primavera de la memoria, que confiamos sea fructífera y duradera. Permítanme ahora aportarles algunas cifras. Quiero subrayar que tras estos números se esconden trayectorias vitales truncadas por una injusta sublevación militar. Les animo a visitar nuestra web y navegar por el casi medio centenar de puntos geolocalizados en nuestro mapa de fosas de la comunidad autónoma. De un total de 128 localizaciones prospectadas e investigadas, 46 han dado resultado positivo. Y permítanme que les subraye con orgullo colectivo. 24 éxitos en Vizcaya, 15 en Guipúzcoa y 7 exhumaciones en Araba. Un total de 46 exhumaciones exitosas de las que se han recuperado los restos de 110 personas, 108 hombres y 2 mujeres. La mayor parte de estas 110 víctimas exhumadas eran combatientes, 70. A estos gudaris y milicianos fallecidos en los frentes hay que añadir 26 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 14 personas muertas en cautividad. De este total de 110 víctimas exhumadas, 27 han sido identificadas y entregadas a sus familias, además de otras 9 víctimas vascas que han sido exhumadas e identificadas fuera de nuestra comunidad. Qué gran satisfacción para todas las personas implicadas y para toda nuestra sociedad. Qué felicidad cuando el trabajo archivístico o arqueológico aporta pistas para poder realizar identificaciones. Y qué alegría cada vez que el equipo de Biomic de la UPV ha concluido con éxito una de sus minuciosas labores de identificación. Muchísimas gracias también a todo el grupo de investigación liderado por la doctora Martínez de Pancorbo por vuestra sensibilidad y eficacia. Hemos sabido completar el círculo de recuperación de la dignidad, también para quienes los restos de las personas que no han podido ser y han podido salir del anonimato. Las víctimas exhumadas sin identificar reposan hoy en el columbario de la dignidad del Goibar o en los cementerios de los municipios en los que se han localizado las fosas. Pronto también vamos a poner en marcha un segundo columbario en la ciudad vizcaína de Orduña, en colaboración con su ayuntamiento, como hicimos en el Goibar. Y hasta aquí un breve resumen de los datos. Datos a priori fríos, datos que nos hablan de localizaciones, de restos humanos, de números. Números que quizás a algunos puedan parecer muchos y a otros poco. Yo, por mi parte, les puedo subrayar 2 cosas. Una, que se trata de personas que fueron víctimas, personas que tienen derecho a la dignidad y a la memoria. Y 2, familias que tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió a sus seres queridos desaparecidos. Y en relación con el número, les diría algo. Solo por una de esas personas, solo por una de esas víctimas exhumadas e identificadas, hubiera merecido la pena. Porque, como muy bien nos recordaba el propio Lehendakari aquel día 30 de enero de 2017 en el Goibar, el columbario de la dignidad del Goibar simboliza el paso del olvido a la memoria. Y las víctimas, todas las víctimas, han sido, son y serán el centro de nuestra política de memoria. Durante las últimas semanas hemos tenido ocasión de presentarles con orgullo algunas de las iniciativas y los frutos de esta política de memoria. El acompañamiento a las familias vascas que tienen seres queridos inhumados en el Valle de Cuelgamuros y a las que ha sido reconocido su derecho a la exhumación. La aplicación web de la base de datos de víctimas mortales de la Guerra Civil. El acuerdo interinstitucional para el impulso de un espacio para la memoria de las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y hoy el balance de este plan y del mapa de fosas. Frutos que nos animan a seguir trabajando y que además nos abren nuevas perspectivas. La base de datos que les mencionaba sobre las víctimas mortales de la Guerra Civil
nos arroja un dato revelador. De un total de 21.018 víctimas a día de hoy identificadas, en el caso de 7.795 se desconoce el lugar de su inhumación. 85 años después, casi 8.000 familias vascas desconocen el lugar de inhumación de sus seres queridos y vamos a seguir trabajando en esa búsqueda. Gaur, plan baten azken balantzea aurkeztuko dugu, baina aldi berean gure konpromisoa eta prestasuna berritu nahi ditugu gorguzpiak non dauden jakiteko zantzu berriak agertuz gero, beharrezko ikerketak eta prospekzioak egiteko. Memoriaren politikak horrela bere misioa betetzen jarraituko du. Biktimen memoria eta duintasuna berre zartzea. Haiengatik eta haien familiengatik. Guztion duintasunaren alde. Hoy presentamos el balance final del plan, pero a la vez queremos renovar nuestro compromiso y nuestra disposición para, en el caso de que aparezcan nuevos indicios sobre localizaciones de restos, llevar a cabo las investigaciones y prospecciones necesarias. La política de memoria seguirá así cumpliendo su misión: restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas, por ellas y por sus familias, por la dignidad de todos y de todas. Ahora voy a ceder la palabra a Paco Etxeberria. Desde la presidencia de Aranzadi has realizado un gran trabajo a pie de fosa. Desde vuestra capacidad de comunicación has sabido simbolizar muy bien todo un trabajo de un equipo y para ello sí quisiera que te acercaras y que fuéramos, reconocerte en este momento ese trabajo tan importante de cara a la memoria en Euskadi con un gran aplauso.